Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos y bienvenido a su Instituto Bíblico del Aire. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús de muchas maneras maravillosas. En el estudio de hoy consideraremos los primeros 18 versos del capítulo 1, donde Juan nos muestra a Jesús como el Verbo, la palabra viviente. Este es un estudio interesante. Alberto Valle nos presenta la clase a continuación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esos son los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan. En nuestros primeros 2 estudios sobre este Evangelio, intentamos poner este Evangelio en perspectiva compartiendo con usted algunas claves que, entendemos, abrirán el mensaje único de este Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a añadir una observación más a las claves que compartimos con ustedes anteriormente. Un predicador rural dijo en una ocasión: Cuando usted predica un sermón, usted debe hacer 3 cosas. En primer lugar, usted debe decirle a la gente lo que le va a decir. Luego, debe decírselos. Y en tercer lugar, debe decirle lo que ha hecho al decírselos. En un sentido, el Evangelio demuestra la verdad del consejo de ese predicador. Los primeros 18 versículos de este Evangelio son llamados el prólogo por los estudiosos. En esos versículos el apóstol Juan nos dice acerca de qué él nos va a hablar. Algunos califican estos versículos no como un prólogo, sino como una cápsula del Evangelio de Juan. Es decir, todo lo que Juan nos va a decir en los 21 capítulos de su libro, lo presenta en una cápsula en este pequeño prólogo que nos da en estos primeros 18 versículos de su Evangelio. Juan nos dice acerca de qué nos va a hablar a continuación. Nos dice que el Verbo estaba con Dios en el principio y el Verbo era Dios. Por supuesto que cuando Juan se refiere al Verbo, se refiere a Jesucristo. Todo lo que hay en este Evangelio se refiere a Jesucristo. Como dijimos en la introducción, encontraremos docenas y docenas de palabras que pintan a Jesucristo en este Evangelio. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, debe poner su mente en encontrar a Jesucristo a través de él. Y lo encontrará en muchísimas maneras hermosas en este Evangelio. Dijimos que el Evangelio de Juan es como una galería de arte y cada capítulo es como un cuarto de esa galería en los cuales se exhiben hermosos cuadros de Jesús.
Juan presenta su primer cuadro de Jesucristo en el primer capítulo cuando nos habla de Jesucristo como el Verbo. ¿A qué se refiere Juan cuando presenta a Jesús de esta manera? Algunas traducciones usan la expresión «en el principio era la palabra». Una palabra, un verbo, es un vehículo de expresión. Si yo deseo comunicarle algo en lo cual estoy pensando, uno de los vehículos para hacerle llegar a su mente lo que yo tengo en mi mente es la palabra o palabras. El pensamiento que Juan nos está transmitiendo aquí es que en el principio, tal como lo dice el libro de Génesis, Dios era. Sin embargo, en esta inspirada descripción del principio, Juan nos dice que Dios no estaba solo, sino que ya el Verbo de Dios existía y estaba con Dios y era Dios. Cuando Juan nombra a Jesús como el Verbo y nos dice que Él estaba con Dios y era Dios, Juan nos está diciendo verdades acerca de Dios y de Jesucristo. En el principio, Dios tenía en su mente pensamientos que Él quería transmitirle al hombre. Y el vehículo que Dios usó para comunicarle al hombre sus pensamientos fue Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo, dentro de las muchas cosas que Él fue e hizo, Él mismo se identificó como la verdad. Es lo que encontramos más adelante en este Evangelio. Asimismo, Él vino a este mundo para ser el Salvador. Cuando usted lee la historia del nacimiento de Jesús en los Evangelios, usted se encuentra con estas palabras: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, pero es aún más que eso. Él fue la expresión de la mente de Dios o la verdad que Dios quiso compartir con el hombre. Dios tenía esa verdad que quería compartir con el hombre y el vehículo de expresión que utilizó para expresar toda esa verdad al hombre fue Jesucristo. El versículo 18 del Evangelio de Juan, el cual leímos anteriormente, finaliza dándonos una declaración grandiosa acerca de Jesucristo. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En muchos otros lugares de la Biblia nos dice que ningún hombre ha visto a Dios en esencia. Los hombres han visto revelaciones de Dios. Los hombres han experimentado manifestaciones de Dios y algunas de ellas fueron impresionantes y espectaculares. Pero esas manifestaciones o revelaciones de Dios no fueron todo lo que Dios es. Ningún ser humano puede ver a Dios en su totalidad. El Antiguo Testamento nos dice que nadie podría sobrevivir a una experiencia como esa. Juan nos dice que lo más aproximado que seres humanos pudieron ver una manifestación de Dios, lo vieron en la persona de Jesucristo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Eso quiere decir que Jesús tiene una íntima relación con el Padre. Estar en el seno de alguien significa sentarse a la derecha de esa persona en la cena, o lo que sería decir, en el lugar de mayor intimidad. El Hijo estaba con el Padre en el principio en comunión íntima con Él. Este Hijo que estaba en esta relación con el Padre fue completamente declarado Dios. Las palabras dar a conocer en el griego se traducen al español como la palabra exégeta. Hacer exégesis a un pasaje de la Escritura significa sacar del pasaje todo lo que se encuentra en él. Recuerdo que como estudiante del seminario teníamos como tarea presentar estudios exegéticos de pasajes de la Escritura. Era una tarea que nos tomaba días enteros hasta agotar todos los recursos a nuestro alcance para traducir sintaxis, el contexto y el significado. Exégesis viene de ex, que significa sacar de, y gesis, que significa verdad o conocimiento. Exégesis es la palabra que Juan usa para decirnos que nadie ha visto a Dios en su totalidad y que el unigénito Hijo, quien está en íntima comunión con el Padre, Él lo ha dado a conocer o lo ha exegetado. Toda la verdad de Dios que la mente humana es capaz de comprender fue dada a conocer por Jesucristo. Así que lo que se nos quiere decir en estos versículos introductorios de Juan es que Jesús es la verdad. Él fue el vehículo que Dios utilizó para expresar completamente la verdad que Él quiso darle a conocer a los seres humanos en este mundo. Jesús hizo esto a través de sus enseñanzas. Una y otra vez en los Evangelios se nos dice que abriendo su boca
les enseñaba. Cada vez que usted vea en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que Jesús abrió su boca y les enseñaba, usted debe quedarse ahí porque está próximo a escuchar una verdad de aquel que es la verdad de Dios. Jesús fue el vehículo de Dios para expresar la verdad que Dios quiso comunicarle al hombre. En ese sentido, Jesús fue y es el Verbo, la palabra de Dios. Jesús es el Verbo que estuvo con Dios desde el principio. Él es el Verbo de Dios que vino al mundo y nos mostró todo lo que podíamos entender sobre Dios. La más grande revelación que el mundo ha recibido sobre Dios no es la Biblia. La más grande revelación que Dios le ha dado al mundo es Jesucristo. Toda nuestra teología o doctrina debe comenzar siempre con Jesucristo. La ciencia nos está confrontando actualmente con temas éticos como la clonación de seres humanos. No importa el tema que sea, debemos siempre partir de Jesucristo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿nos dio Jesús principios que enfrentaran este tema? La verdad que enseñó y la verdad que Jesús fue deben ser el fundamento y el corazón de toda nuestra teología y doctrina, si es que vamos a ser identificados como discípulos de Jesucristo. En nuestro próximo estudio analizaremos nuevamente estos versículos más de cerca. Le invito a meditar en ellos mientras se prepara para nuestro próximo encuentro. Espero que pueda acompañarnos. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.